empezamos. Esto de la televisión es difícil. Es difícil. ¿Te fijas que dije televisión? Sí, esto no es televisión. Esto no es televisión. Soy del 81, jóvenes. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Pues, bienvenidos a el segmento más reciente de Déjame hablar. Vamos a hablar de algo muy interesante que es la caravana de Corral. Así que trajimos a dos expertos. Siempre nos preguntan, ¿usan expertos? O se lo inventan todo y nomás decimos sí. Esa es la respuesta. Pero traemos ahora a Alexius Rodallegas. Un aplauso, por favor. A nuestro amigo Silerio, que lo dije bien, a pesar de que hubo mucha confusión. Miguel Su apellido. Silerio, tiene nombre, no nada más es un apellido. Iba a decir Miguel Así después, es. quería sacar el apellido bien antes de que se me fuera a casa. Estuve repitiendo todo este tiempo. No pasa muy a menudo. Pero bien de Yo Ciudadano. Entonces Así es. ustedes están más equipados y preparados para hablar de este tema. Así que los dejo hablando. ¿Quién abre la mesa? Que nos explique qué está pasando con lo de Corral. Ok, bueno, el 8 de enero Javier Corral dio una rueda de prensa. Lo voy a platicar a título personal. Nadie piense que estoy hablando a nombre de la institución en la que colaboro. Claro, no. Aquí Pero en esencia se presentó el 8 de enero y dijo, ok, la situación está así. Yo quedé apalabrado con el gobierno federal de Peña Nieto. Me iban a dar 770 millones. 780. 780 millones. Y luego no me lo depositaron. Y lo que me dijeron, dijo en la rueda de prensa, es que no me lo iban a dar porque yo sí combato a la corrupción, soy un verdadero campeón y mi trabajo como gobernador es como el de ningún otro, ¿no? Eso es en esencia lo que dijo. Y Sí, estoy me de van a acuerdo. retener el dinero por lo buenísimo que soy. Básicamente, Entonces- estos tipos no me quieren dar el dinero porque les estoy tratando de arrestar a su gente. Exacto. Entonces, sí, el contexto previo es las órdenes de aprehensión contra César Duarte y posteriormente que destapó una situación con el PRI nacional de un desvío de recursos o triangulación de recursos. Presuntamente, es importante decir esta palabra por cuestiones legales, presuntamente. La palabra del día es presuntamente. Presuntamente, para las campañas del PRI. Entonces, bueno, el primer problema de esta historia es que el gobernador se para y nos cuenta una historia. Y a todos nos gustan las historias, sobre todo si nos cae bien la persona que lo está diciendo. Y la historia sonaba muy atractiva acerca de, pues me dijeron que no porque estos malvados, etcétera. Pero luego no presenta ninguna evidencia. No hay ni Entonces, una, no hay. la primera reacción es, ok, nos estás contando una historia muy bonita, pero a grandes dichos, grandes evidencias, y pues no presentó esas evidencias en ese momento. Entonces, digamos, quienes nos dedicamos a este tipo de cosas, hay que tomarlo desde un punto de vista escéptico lo que se está diciendo. Claro. Y hasta ese momento no estamos contando historias, estamos hablando de una acusación muy, muy fuerte, es decir, el gobierno me está extorsionando, Sí. diciendo que yo deje de perseguir a estas personas o no me dan el dinero. Pero, luego sigue la respuesta. En este mundo de política donde dejamos de tomar en cuenta los hechos y las evidencias y se ha convertido en una guerra de posicionamientos, declaraciones, etcétera, llegó la respuesta. Creo que no es coincidencia que esto sucede ahorita cuando estamos a punto de empezar con Exacto. todo el meollo, ¿no? Pero luego tienes esta historia y dices, ok, no me la estoy creyendo mucho, si la ves fríamente, pero a la vez dices, la acusación está muy fuerte como para que sea una mentira descarada. Pero luego llegó la Secretaría de Hacienda del gobierno federal y dijo, no tiene nada que ver con la persecución que está haciendo contra el exgobernador. Lo que pasa es que el número de cuenta bancaria que me dio estaba mal. A ver, espérate. O sea, según Hacienda, y le dijeron, mira, Exacto. mi cuenta de saldazo es tal. Y por casi 800 millones se equivocaron en un número aquí en el O sea, estado. entonces Eso es lo bien que común, quiero ¿no? creer es de que hay un güey que de repente se despertó y tenía 800 millones de pesos en su En cuenta. su y no saldazo. sabía. Fue al Oxxo por una carta blanca y terminó con 3 caguamas. Cuando se dio cuenta que tenía 300 millones. Compró Pero 3 sí, Oxxos. entonces el punto aquí es, no les deposité hace un mes porque la cuenta bancaria estaba mal y pues me lo rebotó ahí y pues ya. Sí, dale, picador. Y no hice mi trabajo. No sé qué es un celular para hablar y decir, oye, la cuenta está mal, ¿no? Entonces te enfrentas a dos historias sin evidencia, todo esto. Ya después sobre el número de cuenta ya hubo una aclaración ahí que les explique Miguel esa parte, que él es el que más le sabe ese detalle.
Pero en esencia y el problema de siempre con la política, sobre todo en últimas fechas, es que no nos estamos fundamentando en hechos, nos estamos fundamentando en Él dijo, lo yo que digo. dice contra lo que dice el otro, y le tienes que creer a la gente. Y tenerle fe a la política es una muy mala idea. Como tenerle fe a muchísimas Ajá, cosas pero inventadas. no Es como me tenerle meto. fe al Cruz Azul, algo así, más o menos. Ándale. Entonces, pues en resumen, el asunto es, después de ver que la respuesta fue tan mala, el número de cuenta, pues es probable que tenga razón, ¿no? Y esa es la situación donde, la verdad. ok, tal vez sí son tan malos como cuenta, pero en esencia esta parte de, me dijeron Mejor que hubieran no, dicho, lo dejé ahí arriba de la cafetera, tal vez se cayó en la parte de atrás. ¿Se cayó el micrófono? Listo, de esta manera te tocaba hablar a ti. Sí, bueno, al respecto de eso que comenta Alexius, a mí me parece que los argumentos de la Secretaría de Hacienda fueron muy débiles, ¿no? Finalmente dicen que hay insuficiente presupuesto, no dieron el número de cuenta correcto, pero después el gobierno del Estado es finalmente quien presenta documentos, ¿no? A través de un comunicado de prensa presentan los documentos donde consta que sí abrieron los números de cuenta y se lo informaron a la tesorería de la Secretaría de Hacienda, que dijo, ok, está bien. De un número y listo. Así es, y ya después, estos convenios se pactaron en diciembre. Los números de cuentas se abrieron en diciembre. Entrando este año, la Secretaría de Hacienda llega y vierte esos argumentos, ¿no? Finalmente, quien presentó los documentos en los que constaba la apertura de las cuentas, bueno, pues fue Javier Corral, ¿no? Bien, pero entonces sí hay documentos. Sí está Así es. pactado que nos iban a dar una lana, el número estaba bien, lo dejaron en visto en WhatsApp. Y Básicamente. todo este desmadre tiene que ver con me dejaste en visto, saldazo. Básicamente, eso fue lo que pasó, pero hay algo que vale la pena mencionar, ¿no? O sea, ya se había anunciado incluso esta mesa de debate cuando la PGR sale y dice, vamos a presentar 3 órdenes de aprehensión formalmente contra César Duarte, ¿no? Y esa es... ¡Que está ahí! esa es ¡Está la ahí principal- comiendo en Whataburger! Así es, esa es la principal razón de esta caravana, ¿no? Tiene finalmente la retención de este dinero, en palabras de Javier Es el Corral, pretexto, ¿no? es como una represalia que viene en el marco de todo este operativo, pero la exigencia puntual, la exigencia principal es extraditen a Javier Corral, ¿no? Y entonces, extraditen a César Duarte. No, a Javier Corral. Sí, es la extradición de Duarte y finalmente la PGR, Alguien que de alguna exporten manera... a Corral, ¿no? A Islandia o algo así. Bueno, pero él pone la caravana o esta marcha que va a salir del Puente Córdoba América el sábado y la PGR se le adelanta y anuncia que básicamente ya está cumpliendo con sus exigencias, ¿no? De alguna manera. Oye, entonces es algo que se está viendo bien mal todo el gobierno, ¿no? Y no nos hagamos, güey, esto es algo que como que por abajo del agua se sabe que sucede, ¿no? Esta extorsión de lana en todos los aspectos, desde federal hasta municipal y así. muy probablemente este tipo de cosas se manejan, se hacen, etcétera. Sí es importante y parte de la respuesta de la Secretaría de Hacienda sí tiene que ver con el dinero federal no se asigna por si me caes bien o me caes mal. Hay leyes al respecto, una reforma en particular que pasó a mediados de los 90s, cuando estaban haciendo esta idea de democratizar. Y que cuando es estaban como- haciendo la mitad de nuestra audiencia también. Sí, sí, sí. y cuando estaban haciendo ustedes, esta reforma es sobre cómo se va a distribuir el dinero de la presidencia o federal hacia los diferentes estados. Porque Antes, curiosamente, te ponían en un burro y el primer burro al estado que llegaba por la mazorca era el que le tocaba más dinero. era diferente. Te ponían de rodillas a darle... Gracias. Seguían involucrando a los burros, ¿verdad? Nomás que no eran carreras. De rodillas a implorarle a su santidad el presidente de México a Claro. que te diera dinero y obviamente se empezó a utilizar para beneficiar políticamente a ciertos estados y otros no, por eso se pasó O para esta reforma. castigarlos. O para castigarlos. castigarlos. Pero se pone la Entonces- reforma y no cambia porque es México. Sigue, nomás Entonces- lo escondieron, lo hicieron un Sí, poquito digamos, más hay cierto educadamente. recurso que tiene que llegar. El asunto aquí es una acusación muy fuerte de las dos partes. Es muy complicado en un entorno tan politizado como un año de elección presidencial tomar en serio estas declaraciones, pero es una denuncia muy fuerte que parece tener cierto sustento, sobre todo después de la respuesta del Deja tú, gobierno creo que federal. aquí, lo que sí, corríjanme si me equivoco, pero esto es histórico, o sea, no se ha visto que
saliera alguien a chismear, ¿no? Finalmente así que el bully me está pegando. Se sabe que está sucediendo, pero básicamente lo que pasó... Yo por la como razón lo que sea, veo pero es salió y lo dijo. como esa, o sea, todos conocemos a esa pareja que se pelean y luego todos lo pasan en Facebook siempre, así como en directos entre ellos. O sea, sí me imagino ahorita es así, la prensa es Facebook y la pareja son estos dos, ¿no? Sí, pero al fin hubo el que dijo, oye, es que me están haciendo esto, que sucede, como lo mencionaba ahorita, en todos los rubros. Y ha causado ciertos efectos en la política nacional. Por ejemplo, estuvo el asunto de la convocatoria que hizo el gobernador el domingo pasado. ¿Domingo? Ah, sí, Fue el Chihuahua, lunes. ¿no? ¿El lunes? No. No. Cuando anunció la La reunión informativa. Ahí en el Ángel. Fue el lunes. Fue una especie de meeting convocado por el gobernador. Eso está inocentero, ¿no? Y- Meeting. Y es un, meeting, un meeting. Vamos al meeting. Hicieron un meeting, ¿Un meeting? en la Plaza del Ángel. Y es algo totalmente irregular en la manera de hacer política que un gobernador llame a la gente a expresar o a denunciar algo o se comportó como generalmente la oposición lo hace. Y esto no está mal, es otra manera de hacer las cosas y se apoyó de la población en general para enviar un mensaje que también podría decirse, y supongo que los detractores del gobernador lo han de ver como un asunto político partidista. Claro. Podríamos decir que lo que quiere es acorralar al gobierno federal. Pero bueno, Tiene, yo creo, 2 semanas planeando ese chiste, güey. Nomás estaba esperando el momento perfecto. Esa es la magia del Lolo. pero sí causó ciertas cosas. Por un lado, la caravana que estábamos viendo más temprano, que es una caravana hacia la Ciudad de México. ¿Tiempo? a ¿Van a exigir. No, en un camión. Un camión. Y Corral va a estar de manera intermitente en esta caravana. No quiere decir que Corral se vaya a ir hasta la Ciudad de México. el baile va a del caballo estar al lado. Porque en el momento en el que haya que tomarse fotos y que sea Claro, importante estar ahí, ¿no? Finalmente tiene quien que va es su tuitear. equipo. Y si no lo tuitea, no sucede. Algo interesante que estuvimos viendo fue el recorrido de la caravana y el objetivo es llegar a la Ciudad A de México. Villahumada por quesadillas. Villahumada por quesadillas y luego después el último punto en el estado es Jiménez. Jiménez. Y luego de ahí se van a Monterrey, Monterrey. porque Monterrey está rumbo a la Ciudad de México. ¡Claro! ¡Es el sur! No es Y como luego- si ande en campaña o Y algo luego por el después estilo, de ¿no? Monterrey se van a Zacatecas y luego a Guadalajara, Ajá. porque así es como llega uno Claro. de Juárez a la Porque Ciudad la de tierra es México. plana, Alexius. Ajá, Ya que hablamos de que esto. es un tema anterior Ajá. que yo veo Late Sí, Night es. y me enteré de esto. Entonces, sí, es el recorrido. Entonces el recorrido es quesadillas, cabrito, tortas ahogadas. Yo no sé si van a usar una de esas aplicaciones que usas para tu recorrido. Para cuando hacer un andas en penezote. bici. Algo van a hacer. En GPS, ajá. Probablemente van a dibujar a Duarte en el recorrido. No estoy seguro en qué trata. Y la otra cosa, aparte de la caravana, que es importante, es que la PGR anunció que ahora sí, en los próximos días, van a emitir la orden de... ¿Cómo se llama cuando te De los traes? extradición. Extradición. Ajá. Que la dieron Pero- derecho hace un chorro, ¿no? Pero Sí, pero además está muy padre porque es como una especie de jugar a las escondidas con César Duarte. Claro. Porque Es que una no le rueda están de poniendo los prensa. cargos más fuertes, ¿no? de hecho, Pero no, es una deja rueda tú. de prensa Prácticamente le donde están dices, avisando que van a ir "Dentro por de él". unos días. Javier Duarte. No, César. César, te vamos a arrestar en 3 días. Córrele, güey. Básicamente eso hicieron. Porque cuando yo quiero atrapar a alguien, lo que hago es avisarle, oye, dentro de 3 días te voy a empezar a buscar. Y eso es cuando juegas escondidas lo que haces, ¿no? Cuentas hasta cierto número y lo empiezas a buscar. Entonces ya empezó el juego de escondidas, de decirle, en unos días te vamos a empezar a buscar. Básicamente, Córrele. Que le tienes tantos renten días un para llegar a Canadá. Que le renten un helicóptero y ya con eso. Entonces, pues, Se le cae. Con Lolita Ayala. Con la Lita Ayala. el elemento sorpresa se acabó y pues son las dos cosas en lo general que ha causado este... ¿Tú cómo ves? Yo veo de fuera de todo esto, obviamente siempre ya todo lo vemos así con ojo de... por más bueno que sea una cosa o mala, siempre le vemos... Pero tú, en mi opinión, lo bueno de esto es que está causando olitas. Aunque haya sido por la razón que lo haya hecho Corral, ya hizo algo que nadie más había hecho y tal vez empiecen a sumar más lugarcitos para decir lo mismo, ¿no? Decir, a mí también me están pidiendo Es dinero", como y el Me empieza a Too haber el cambio. mexicano, güey. ¿Es como el qué? El Me Too mexicano. güey. Ándale, pues el Política. Me Too mexicano, pero en política. Es posible, pero en ese sentido es particularmente a Javier Corral a quien se le está reteniendo este dinero, porque en ese aspecto es importante señalar que de los recursos que él está pidiendo que se le entreguen, es algo similar a los contratos de publicidad oficial.
porque estos recursos que son del ramo 23, no hay como normas o criterios para saber quién los recibe y quién no, ¿no? Finalmente... No, te lo dan y lo puedes gastar, ¿no? Es así como... Al final, quien toma la decisión es la Secretaría de Hacienda. Y de alguna manera, al igual que los contratos de publicidad, fungen como un mecanismo de control para castigar a quien no se alinea y beneficiar a quien sí lo hace, ¿no? Por ejemplo, creo que es una discusión que teníamos, conversábamos tú y yo sobre eso, no al aire, pero bueno, allá atrás, acerca de los recursos que se asignan a entidades bastante más pequeñas y con menos población que Chihuahua. Ajá. Es algo que sigue sucediendo, ¿no? Para este año, Corral está peleando 780 millones de pesos, pero de este mismo recurso, el año pasado fueron apenas 61, ¿no? Entonces, es demasiado volátil la manera en la que se asignan estos recursos. Que también hay que ver que todos estos 700 millones o 60, todo eso que saben, no lo vemos aquí en Juárez, ¿no? Es algo que hay que también la gente dice, oye, pero de todas maneras, ¿dónde está ese dinero? Sí, igual Chihuahua, bien simplemente padre, aumenta así. en nómina, pero no en inversión pública ¿Dónde está efectiva, esa ¿no? inversión? Entonces también hay que ver la Sí, parte de que... todo lo mandan a Tlaxcala siempre, no sé por qué. Tlaxcala. Lo corres Tlaxcala bien, no Corral, existe. por esa lana, pero pues echa poquita para acá, ¿no? Muchísima. Haz tu freeway directo arroz, lo que necesites. Pero bueno, la manera en la que se conecta esto con su plática anterior de la Tierra plana, Ese era todo el punto del día de hoy. porque esto se conecta, Claro. parece que no. Pero lo que se conecta es que como sociedad nos hemos alejado de los hechos y la evidencia para empezar a tomar decisiones y hacer un análisis de lo que está pasando. Nos hemos convertido en una especie de sociedad tribal, sin insultar a las tribus que tienen más derecho de Y lo que que siguen nosotros. atacando helicópteros cuando nos toman fotos. Ajá. Nadie sabe, ¿no? Con Sí, a mí sí me lanzas. gustaría que llegue así un tipo de, vi un monstruo allá que come naranjas. Pero entonces el punto es que nos hemos encerrado en nuestras burbujas y el asunto es, la historia que yo creo es la que quiero creer porque ninguna de las partes te muestra suficiente evidencia contundente, siendo que en este caso finalmente el gobierno del estado presentó los documentos de las cuentas, ¿no? El de me diste mal el número de cuenta y por eso no te deposité. Pero la otra parte, que es la parte en la que el gobernador argumenta por qué no le dieron el dinero, Hay que probarlo. hay que probarlo, porque es algo muy fuerte decir, el gobierno me está deteniendo por combatir la corrupción. Es una cosa muy fuerte que por eso causó tanto revuelo, pero el hecho es que de ese argumento en particular, que es el, digamos, el que más llega al corazón de las personas, no hay realmente una evidencia más que decir, en tal fecha me reuní con tales personas y me dieron a entender que esa era la razón, pero Sí, ¿dónde le dio está la mano. Lenguaje corporal. Yo escupí en mi mano y él escupió en su mano. Y eso es para siempre y Nuestra somos función amigos. Ajá. como ciudadanía exigente tiene que ser decir, ¿y dónde está la evidencia de esto? Porque al menos en nuestra línea de trabajo no podemos decir una cosa si no tenemos evidencia, porque en ese momento nos convertimos en especuladores Facebook. y en mentirosos. Entonces, por un lado, tenemos que avanzar hacia el punto donde empecemos a creer en hechos y no en un asunto de fe, porque entre mejor te caiga quien lo está diciendo, más probable es que sea cierto. Y hemos visto en muchas partes del mundo los daños que crea esta situación, sobre todo cuando hay una elección tan cercana. Empezar a tener este tipo de historias, entonces... Todavía hay pues gente yo que le creo pone veladoras a pan tostado con la cara de Jesús. Creo que es algo mucho más profundo de lo que creemos. En la política es mucho más complicado porque, como tú dices, se convierte en una pseudo religión, igual que con el fútbol, ¿no? Sí. Es decir, mi político no puede hacer nada mal, mi equipo no puede hacer nada mal, te empieza a justificar pero todo, al menos empieza a en el- editar los datos, los hechos. Yo creo que antes era como en el fútbol, porque en el fútbol aún puedes saber, pues mi equipo está jugando mal, pero ya en las buenas y en las malas. Ya Como estamos tú con el entrando Milán. en el punto. Como yo con el Milan. Sí, exactamente. Sí, compraron a todos los mejores jugadores del universo y siguen muy mal. Pero ese es otro tema. Y no es Luego hacemos otro tema más porque ya tenemos que Porque- cortar. No más para cerrar, si nos quieren dar así un punto a la gente, decirle que haga cosas. Bueno. coman fibra y... Y finalmente, bueno, retomando lo que dice Lexius, que hay que fijarnos en los hechos y también conocer el contexto en el que se desarrollan estos eventos, ¿no? Estamos en año electoral, creo que todos sabíamos que estas acciones se iban a intensificar en los primeros meses de este año. Y bueno, seguir las noticias, saber en qué medios confiar y en qué no, darle like a Yo Ciudadano. Sí, sí, dale like. Bajen todo. Y antes de terminar, creo que en lo que todos podemos estar de acuerdo
es que agarren al pinche Duarte. Sí. No, ahí sí, no importa en qué partido eres, Duarte. Alexis no quiere decir que sí, pero sí. No puede. Lo que voy a decir es lo siguiente. Que se ejecuten esas órdenes de aprehensión y haya un juicio justo. Como resultado de justicia. Salud.